bienvenidos al segundo webinario de este módulo Explorando el genoma humano en la medicina moderna. Esta tarde vamos a conocer un poco sobre la genómica microbiana y el estudio de los microbiomas. Vamos a tocar particularmente el caso de la microbiota vaginal. Este programa de webinarios surgió desde esta dirección, cumpliendo uno de los objetivos del instituto, que es el de identificar y priorizar de forma permanente las oportunidades de formación para contribuir al fortalecimiento de las competencias del personal de salud. Es así como desde el 2020 y a raíz de la pandemia de COVID-19 hemos sacado un mayor provecho a las herramientas virtuales, creando este programa de webinarios que nos permiten contar con un apoyo de especialistas tanto nacionales como internacionales y llegar a ustedes a través de la plataforma Zoom y del proyecto ECOINS El Salvador. Esta tarde nos acompaña nuevamente la doctora Montserrat Rodríguez, que en esta ocasión está conectada desde México, a quien agradecemos por su valioso tiempo y sus conocimientos. Para los que no estuvieron en el webinario anterior, comento sobre su hoja de vida. La doctora Rodríguez es química farmacéutica, es bióloga de profesión con maestría en agrobiotecnología por la Universidad de Gießen en Alemania. Cuenta con 8 años de experiencia como especialista técnica comercial en las áreas de biología molecular y genómica. Es especialista en genómica para América Latina de Illumina y apoya la definición de proyectos que involucran aplicaciones en plataformas Illumina, principalmente en enfermedades infecciosas, en microbiología, agrogenómica, investigación en cáncer y biología celular. La doctora Rodríguez ha estado muy anuente a proponernos incluso temáticas de gran interés para este módulo tan innovador. Agradezco, doctora, su participación. A todos los asistentes les pido que realicen sus preguntas a través del chat y sus comentarios y al finalizar, como lo hemos hecho siempre, se van a responder todas de forma espontánea por el ponente. Para iniciar su conferencia, le cedo la palabra, doctora, y le doy la bienvenida. Muchísimas gracias, doctora Sandoval, al INS El Salvador. Es un gusto estar de nuevo por acá. Gracias a los que se han conectado. Por favor, si van surgiendo preguntas, ustedes las pueden ir dejando en el chat y por supuesto que las vamos a ir contestando. Entonces, bueno, para quienes estuvieron en la primera charla, que conocieron un poquito, digamos un poquito de lo que es la introducción a las tecnologías genómicas, las secuenciaciones de siguiente generación específicamente, pues bueno, el día de hoy vamos a enfocarnos en el tema de aplicaciones. Cierto es que la introducción, que fue justamente eso, una introducción teórica, pues nos permite entender cómo funciona la tecnología, que nos permite ver, y luego entonces hay que hablar de qué podemos hacer con la secuenciación de siguiente generación. Entonces, este primer seminario en línea, este primer webinar que está enfocado a entender el uso de la secuenciación para el entendimiento de los microbiomas humanos, que bueno, la definición de un microbioma no es otra cosa más que todo el genoma, todo el ADN, el ARN que esté disponible en una microbiota, llámese animal, vegetal o de humanos, que específicamente nos vamos a enfocar en entender cuáles son los métodos para el estudio de estos microbiomas, estas microbiotas humanas. Y bueno, en este día nos vamos a enfocar específicamente en 2 temas que son muy rápidos. Uno, revisar los métodos de secuenciación. Recordemos que un método no es otra cosa más que una serie de pasos que nos permite contestar una pregunta de investigación. Entonces, básicamente, nosotros sabiendo qué estamos buscando, nosotros haciéndonos nuestra pregunta de manera correcta, una pregunta de investigación que queremos contestar, podemos elegir un método. Y estos métodos se utilizan en la llamada metagenómica, que ahorita vamos a ver qué es, cuál es la definición de metagenómica, para posteriormente saber que esta pregunta de investigación que está relacionada con el estudio de microbiomas, entonces nos va a derivar con la elección de ese llamado método de secuenciación. Entonces, esto es solamente para revisar un poco en dónde estamos de la primera charla hacia hoy,
Y es que hablamos la vez pasada de un flujo de trabajo que se considera general para todas las aplicaciones en secuenciación. Esto no importa si estamos trabajando con animales, con plantas, con humanos. Nosotros siempre vamos a partir de una preparación de muestras. Recuerden que no es otra cosa más que extraer los ácidos nucleicos de interés de ese organismo y la secuenciación parte de ese ácido nucleico. Por eso es que decimos que en realidad no importa la aplicación, todos los flujos de trabajo se van a ver igual, que consisten en una preparación de genotecas, que es justamente estos ácidos nucleicos, agregarle índices y adaptadores para que el secuenciador los reconozca, y posteriormente cargar esas genotecas en el secuenciador para producir la llamada clusterización, la secuenciación por síntesis, y luego entonces hacer el análisis de los datos crudos, ¿no? Que ese análisis, recordemos, se divide en primario, secundario y terciario o interpretación biológica, ¿vale? Entonces, con eso en mente es que entonces ya podemos pensar en métodos. Métodos específicamente que nos permiten entender la genómica microbiana. Nosotros a nivel de microbiología conocemos esos métodos clásicos de microbiología, como puede ser el cultivo, puede ser la identificación de colonias, los métodos fenotípicos, la resistencia, por ejemplo, a los antimicrobianos, que depende, por ejemplo, de los discos, ¿no? Entonces, esos son métodos clásicos de la microbiología. Cuando estamos hablando de adoptar la genómica en la microbiología, es que estamos pensando ya en cualquiera de estos 4 métodos que existen para entenderla. ¿De qué va a depender? Pues precisamente de nuestra pregunta de investigación. Entonces, el día de hoy nos vamos a centrar en los métodos 2 y 3, que están relacionados con una pregunta de investigación, que es el estudio de microbiomas. La secuenciación del genoma completo es algo que se utiliza cuando tenemos los aislados. Ahorita vamos a ver. Y el método 4, que es enriquecimiento, se utiliza, por ejemplo, para las vigilancias genómicas de resistencias, para la vigilancia de varios virus al mismo tiempo, varios patógenos respiratorios o genitourinarios al mismo tiempo. Pero estos son métodos que vamos a ver en las siguientes charlas, por eso les recomiendo que no se pierdan estos webinarios que el INS está desarrollando para ustedes. Entonces, con eso nos vamos a enfocar en estos 2 métodos que están en medio. El 2, que existen unos submétodos, que es metagenómica y metatranscriptómica, y el método 3, que es secuenciación de amplicones o dirigida. ¿Por qué los dividimos así? Ahorita justamente vamos a ver. Los métodos de secuenciación, entonces, conociendo esos 2, ese método 2 y 3, es que entonces nos permite contestar esta pregunta importante: estudiar los organismos presentes en una comunidad microbiana. ¿En qué? ¿En qué se basa? Pues precisamente en analizar todo el ADN y todo el ARN presente o que esté disponible dentro de una muestra. Estamos pensando que el estudio de una metagenómica, que si dividen la palabra meta y genómica, entonces estamos hablando de analizar los ácidos nucleicos, los ácidos ADN, ARN, que dan vida a la genómica de una muestra meta, de una muestra muy grande, de una muestra compleja. Por eso es que se le conoce como metagenómica al estudio de todos estos microorganismos que puedan estar en esa muestra. Hay algo importante que mencionar aquí. ¿Cuál es la diferencia entre crear un análisis de microbioma basado en el amplicón llamado 16S, que vamos a ver más adelante, y hacer una metagenómica, es decir, un análisis de todos los ácidos nucleicos presentes y disponibles en esa muestra? Digo, hay algo específico para leer, que es una guía que se llama Shotgun Metagenomics Method. Sí, es una guía en inglés, pero que es muy fácil de entender en el sentido de que este tipo de ensayos para el entendimiento de comunidades microbianas se puede leer en esa guía para irse introduciendo un poco más hacia la teoría de cómo funcionan estos métodos. Entonces, por eso dejo ahí el QR para que lo puedan descargar. Entonces, estos métodos que vamos a explorar de manera individual, uno por uno, en esta siguiente parte, es que surge de este estudio de los llamados microbiomas, que no es otra cosa, como menciono, que el genoma de toda esa diversidad microbiana que puede existir en una planta, en un animal, y específicamente nos vamos a centrar en humanos. Entonces, son 3 los métodos que existen para su estudio. 16S y metagenómica metatranscriptómica, que se consideran el método 2 que vieron en la lista de esos 4 métodos. ¿Por qué lo consideramos junto metagenómica y metatranscriptómica? Porque en realidad estamos hablando de que es un método que permite ver todo el ADN, la metagenómica, y la transcriptómica nos permite ver todo el ARN.
Entonces, si juntamos ADN y ARN, estamos hablando de que estamos corriendo el mismo método, solamente cambiando de ácido nucleico. Pero si estamos hablando de un método 16S, que es este primero que ven, estamos hablando de un método llamado amplicones o secuenciación dirigida. ¿Cuál es la diferencia? Que en un 16S vamos a poder utilizar la secuenciación para ver una cuantificación relativa de microorganismos, pero específicamente se va a sesgar hacia bacterias y algunas arqueas, porque el 16S es un ácido ribonucleico, en este caso el ribosomal, que codifica específicamente para este ribosoma en las bacterias. Entonces, lo que estamos viendo en una secuenciación de 16S es ese ribosomal y normalmente va a haber un sesgo hacia bacterias. Entonces, si estamos hablando de una mezcla biológica, una muestra compleja de un microbioma, por ejemplo, un intestinal, la microbiota intestinal, entonces podemos correr este método, pero normalmente vamos a ver bacterias. Sin embargo, si queremos ver más allá de bacterias, por ejemplo, descubrir virus, hongos, parásitos, todo eso se puede ver con una metagenómica, que es en donde ya involucra la secuenciación de todo el ADN disponible, no solamente esa región 16S que se ve en el otro método. Eso lo vamos a ver uno por uno para ir explicando más. Entonces, la metagenómica nos permite ver todo el ADN de esas comunidades entre virus, bacterias, hongos, parásitos, de muestras muy complejas. Y la metatranscriptómica nos permite ver todos los genes que se prenden y se apagan de esa comunidad microbiana para saber cómo está funcionando ese microbioma, es decir, una actividad funcional que, bueno, normalmente nosotros la conocemos por la qPCR, que se ven algunos transcritos, pero en una metatranscriptómica vemos todos los transcritos de toda esa comunidad microbiana disponible en la muestra. Entonces, es así que obviamente hay que definir lo primero, que es qué tipo de muestra tenemos. Entonces, si estamos hablando de que tenemos algo cultivado, llámese un hongo, por ejemplo, una bacteria que normalmente se suelen cultivar, entonces vamos a optar por un método de secuenciación de genoma completo, que por eso digo que lo vamos a ver en la siguiente charla, por eso es que no nos vamos a enfocar en esta ocasión. Eso porque tenemos un cultivado, quiere decir que es una especie que ya está en una cajita Petri, ¿no? Por ejemplo, un hongo, una bacteria, y solamente hay que identificar. Pero si tenemos una comunidad microbiana, entonces estamos hablando de estos dos métodos: la secuenciación de amplicones o dirigida y la metagenómica en su versión metagenómica, shotgun y metatranscriptómica. La diferencia es que entonces, como les comentaba, en la secuenciación de amplicones hacemos una secuenciación de genes específicos. ¿Por qué? Porque lo que vamos a hacer es un estudio filogenético, vamos a obtener una taxonomía de esas específicamente bacterias y arqueas y nos va a dar un perfil de esa diversidad microbiana. Sin embargo, si lo que nosotros estamos enfocados es en descubrir el todo de una muestra muy compleja, llámese bacterias, virus, hongos, parásitos, no solamente bacterias y arqueas, entonces ya hablamos de correr una metagenómica shotgun. Ya estamos hablando de que este método nos permite secuenciar toda esa muestra, encontrar todos los tipos de microorganismos para no solamente tener una taxonomía, pero ahí podemos hacer una predicción de cómo está funcionando esa comunidad microbiana, porque como vamos a ver a nivel de genoma completo, podemos buscar ahí, por ejemplo, marcadores genéticos como resistencia antimicrobiana, por ejemplo, genes enfocados con algún tipo de factor de virulencia. Todo en realidad se puede ver en una metagenómica shotgun que no podría verse con un método de amplicones porque solamente se ven genes específicos y no todo el genoma, ¿vale? Sin embargo, ambos métodos nos permiten contestar preguntas como el perfil de la diversidad que se encuentra en esa comunidad microbiana y cómo se compone específicamente una muestra muy compleja como puede ser un microbioma humano, ¿vale? Entonces, entrando uno por uno, vamos a ir de lo más complejo a lo más sencillo. ¿Y por qué digo esto? Porque en realidad se van a ir dando cuenta que el método de metagenómica, específicamente más reconocido como metagenómica shotgun, en español se refiere a algo como un disparo de una escopeta, o sea, algo que le pega a todo. Entonces, estamos hablando que este método nos permite ver todas las comunidades microbianas disponibles en una muestra. Este también, obviamente, es un método que no requiere el cultivo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, sabemos en la microbiología clásica que solamente entre el 1 o 2% de los microorganismos se logran crecer, pueden ser cultivables, y entonces nos estamos perdiendo una gran
comunidad microbiana que no estamos viendo por un método clásico como es el cultivo, pero que en una metagenómica sí podemos ver. ¿Por qué? Porque si nuestro método de extracción es capaz de obtener todos los ácidos nucleicos de esa muestra compleja, como puede ser una muestra de un microbioma humano en un intestino, por ejemplo, o una microbiota vaginal, que vamos a hablar, uno de esos ejemplos es perfilar la microbiota vaginal. Entonces, en lugar de cultivarlo, vamos a extraer todos los ácidos nucleicos de esa muestra compleja y los vamos a ingresar a secuenciación. El secuenciador va a secuenciar lo que encuentre el método de extracción. Por eso siempre decimos que el cuello de botella es el método de extracción. Si no está estandarizado, si no sabemos que va a obtener tanto ácidos nucleicos de ADN o ARN, entonces no podemos asegurar que el secuenciador lo vaya a leer. Por eso es que es importante que se estandarice eso primero. Y entonces por eso es que la metagenómica shotgun es independiente del cultivo. No requiere que lo cultivemos, básicamente tenemos la muestra íntegra, hacemos la extracción de ácidos nucleicos completos, ADN, ARN, y lo metemos al secuenciador. ¿Qué nos va a dar el análisis de esos datos crudos de secuenciación? Básicamente una clasificación taxonómica. Una clasificación que nos va a dar siempre a nivel de especie, porque tenemos el genoma completo para poderlo colocar en una base de datos o compararlo contra una referencia, y podemos ver a niveles tan profundos como cepa y a veces hasta meroclonas. Entonces, digamos que este es un método extremadamente profundo para realizar una clasificación taxonómica de microorganismos. Eso también nos permite ver genes o marcadores de interés, como mencionaba, por ejemplo, las resistencias antimicrobianas. Como tenemos el genoma completo y tenemos a niveles muy profundos taxonómicos como especie cepa, podemos diferenciar hasta marcadores específicos que nos interesen de ese microorganismo. Luego, entonces, a esto se une que si el ADN nos permite ver marcadores genéticos o genómicos, el ARN nos permite tener una expresión génica. Recordemos que el ARN es lo que nos habla de esa expresión, y es entonces un método llamado metatranscriptómica, porque habla de transcritos de una muestra muy grande, una muestra meta, y que de manera tradicional en la genómica se conoce como RNA-seq o secuenciación de ARN. Y entonces, entre la metagenómica y la metatranscriptómica podemos tener un estudio muy completo que nos permite tener datos tanto de ADN como de ARN, que nos permite no solamente tener una clasificación taxonómica de ese microbioma, pero además predecir de manera bioinformática cómo se está expresando esa microbiota dentro de una comunidad. Es decir, llámese, por ejemplo, lactobacilos dentro de un microbioma humano, o cierto tipo de microorganismos, un virus, una bacteria, un hongo, dentro de esa comunidad microbiana, podemos predecir su expresión génica porque tenemos sus transcritos, su ARN que ha sido secuenciado. Entonces, esto hace que podamos dividir este segundo método en dos submétodos, la metagenómica shotgun y la metatranscriptómica local. A nivel de flujo de trabajo se corre de manera diferente. ¿Por qué? Porque en una metagenómica estamos haciendo la extracción de ácidos nucleicos, específicamente ADN, y de ahí partimos de una preparación de genotecas. Sin embargo, este método no solamente secuencia o permite secuenciar microorganismos de ADN. Si tenemos un método de extracción que también puede obtener ácidos nucleicos totales y se incluye ahí el ARN, ese ARN lo convertimos en ADN complementario, y ese ADN complementario se puede sumar a la preparación de genotecas para secuenciar al mismo tiempo microorganismos de ADN y de ARN. Y luego entonces eso en la preparación de genotecas, que no es otra cosa más que agregar los índices y los adaptadores para que el secuenciador lo reconozca, es que entonces ya nos genera datos crudos. Es importante en la secuenciación es que dependiendo de lo que estemos teniendo como muestra, por ejemplo, no es lo mismo trabajar con heces fecales, que suele ser una muestra bastante compleja, que suele tener muchos inhibidores, que, por ejemplo, tener un hisopado nasofaringeo que en teoría no debería de tener tanta complejidad en su tipo de muestra. Entonces, los niveles, digamos, los requerimientos de secuenciación van a depender de qué tipo de muestra tenemos, de qué cobertura requerimos para secuenciar esos ADNs completos, y luego entonces algo llamado el background o el ruido de fondo que está asociado al huésped. Se van a dar cuenta que este es un método que, al tener la capacidad de secuenciar todo de una muestra, también
obviamente va a secuenciar al huésped. Esto puede ser un humano, puede ser un ratón, una rata, de donde sea que se tome esa microbiota, también va a ir el huésped. Por eso es que es entonces un método que se suele secuenciar en algo llamado millones de lecturas por muestra. Lo ven aquí como M, millones de lecturas por muestra. Es un método muy profundo, es decir, es un método que normalmente requiere plataformas de alto rendimiento, como puede ser un NextSeq o un NovaSeq, y si recuerdan las plataformas de secuenciación, esas son de las más poderosas, porque para eliminar ese ruido de fondo es que tenemos que hacer una secuenciación tan profunda que nos permita ver la microbiota y no solamente al huésped. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Y es entonces como obviamente llegamos a los datos crudos que nos van a llevar al análisis. Recordemos que en la secuenciación, específicamente con Illumina, siempre se hace un flujo de trabajo que va desde esa extracción de ácidos nucleicos hasta un análisis primario, secundario, que por ejemplo hay un ambiente bioinformático que se llama Base Space, en donde se realizan ahí todos los análisis para verificar que esas bases nucleotídicas que sacó nuestro secuenciador de las muestras que metemos a secuenciar hacen sentido contra una base de datos, por ejemplo, para hacer una identificación taxonómica. Entonces, en realidad, es el análisis secundario y terciario en donde podemos ya definir si hay una taxonomía de ese microbiota, y esos microorganismos se tienen que perfilar contra una referencia que normalmente es esa base de datos y que se puede tomar de manera automática para hacer una predicción de actividad funcional también, que se puede ver a través de esta metagenómica. Es decir, estamos hablando de que en el análisis de datos ya podemos tener un gráfico, bueno, este es el gráfico más común que se llama Crona, que nos permite identificar aquí todos los géneros, especies y hasta niveles de cepa en las bacterias, virus, hongos, parásitos. Este es, por ejemplo, un resultado en donde hay bacterias, en donde hay virus, en donde hay arqueas, en donde hay otras secuencias que se pueden ver en el nivel de porcentaje. Estos niveles de porcentaje a que se refieren a que básicamente una microbiota está representada por, digamos, especies presentes de manera relativa. Es decir, si hay más bacterias, pues obviamente el secuenciador va a encontrar más secuencias de bacterias, pero si hay un virus, lo va a encontrar. El punto es que aquí el porcentaje tiene que ver con qué tan representado está ese género o esa especie dentro de la comunidad microbiana. Por eso es que entonces si queremos encontrar algo que puede no estar tan presente como puede ser un virus que estemos buscando en una muestra clínica, hay que hacer una secuenciación muy profunda para encontrar ese virus, por ejemplo, que pueda ser responsable de alguna infección. Entonces, eso es, digamos, la razón de por qué metagenómica shotgun suele ser un método muy avanzado en la necesidad de tener un secuenciador muy poderoso como puede ser un NextSeq o un NovaSeq. Y aquí obviamente pueden ver que a nivel taxonómico no solamente nos quedamos a niveles de género, pero podemos ver a niveles de especies y de cepas. Entonces, esto es parte de lo que básicamente entrega el análisis de datos para luego entonces, en un análisis terciario, que eso ya le toca normalmente al responsable del proyecto, hacerle sentido que toda esta comunidad microbiana con ese porcentaje de representación, con ese nivel taxonómico de resolución, le haga sentido con su pregunta de investigación, ¿vale? Que ese ya es la tercera parte del análisis que se considera terciario. Entonces, eso es la metagenómica shotgun, lo que nos permite ver tanto virus, parásitos, hongos, bacterias, todo dentro de una muestra a nivel de ADN y de ARN. Pero si lo que nosotros necesitamos es un perfil completo de la actividad de ese microbioma, no solamente saber su taxonomía y cómo está conformada la comunidad microbiana, sino ahora queremos identificar qué transcritos están prendidos o apagados, expresados o no expresados dentro de esa comunidad. Entonces corremos este método, en donde hacemos la extracción de ARN completo, ARN total, y ese ARN total se ingresa a la secuenciación mediante esta preparación de genotecas. Recuerden, siempre este es el primer paso. Y entonces hacemos esa secuenciación de transcritos. Volvemos a lo mismo. Va a depender de qué tipo de muestra estamos teniendo, de qué tipo de detección requerimos, es decir, qué tan profundo necesitamos hacer esa secuenciación, y hay que eliminar ese ruido de fondo que corresponde al huésped, que puede ser humano, puede ser un animal, puede haber, por ejemplo, también algún otro tipo de animal que no suele ser modelo. Por ejemplo, en el estudio de vectores,
es algo que también suele ser importante, como por ejemplo estudiar mosquitos, hay que eliminar el ruido de fondo y ahorita vamos hacia eso. ¿Por qué? Porque en realidad se van a dar cuenta que si no eliminamos ese background, ese ruido de fondo, esos transcritos que pertenecen al huésped, toda nuestra secuenciación se va a perder ahí. Entonces, por eso es que durante el proceso de preparación de genotecas hay algo llamado ribosero. Ribosero, que no es otra cosa más que significa ribosomal elimination, ribosomal cero. O sea, para eliminar los transcritos ribosomales que pertenecen al huésped y quedarnos solamente con los transcritos que nos interesan, que pertenecen a nuestra comunidad microbiana de virus, bacterias, hongos, parásitos, y que los vamos a secuenciar también en una profundidad que se mide en millones de lecturas por muestra, para que nuestro secuenciador nos permita dar en el análisis de datos un perfil de función de expresión génica de ese microbioma y que al final nos va a permitir entonces no solamente tener una clasificación taxonómica, pero además mapear el transcriptoma de ese microbioma, es decir, los transcritos que se prenden y se apagan de esa comunidad microbiana. ¿Ok? Entonces, van surgiendo dudas, por favor, no duden en hacerlas. Recuerden, nunca hay preguntas básicas, nunca hay preguntas incorrectas. Si algo no está entendido, también lo pueden preguntar, ¿vale? Entonces, ¿cómo es que se realiza la disminución del ruido de fondo? A través de una depresión. Entonces, este es un artículo en donde justamente demuestran que si tenemos una comunidad microbiana, que aquí es una mock, digamos, una de mentiras que se hicieron, una comunidad sintética que crearon de microorganismos, van a dar cuenta que el 100% de la secuenciación encontró digamos, los genomas relacionados con las comunidades microbianas, lo que tenga que ver con ADN, ARN, relacionados con esa comunidad sintética microbiana. Pero a la hora de agregar ácidos nucleicos que provenían de ratones a esta comunidad microbiana, entonces estas muestras sintéticas que ahora tienen ADN del ratón, que en este caso podría simular un hospedero, van a dar cuenta que casi el 90-100% de la secuenciación se fue hacia el ratón, mouse. Eso quiere decir que entre mayores transcritos o ácidos nucleicos tengamos de un animal, un humano, eso quiere decir que la secuenciación se va a ir directamente al hospedero y luego entonces se van a opacar las comunidades microbianas hasta un 10-0% en la secuenciación y por eso es que podría perderse información. Entonces, esto hace que hablemos de un agotamiento del hospedero. Entonces, la palabra es depresión, porque en inglés es depletion, pero en español se puede decir también agotamiento o eliminación de los ribosomales, de los transcritos ribosomales que pertenecen al hospedero o al huésped. Entonces, este es un método que básicamente funciona en la preparación de genotecas cuando estamos haciendo la parte manual. Se agregan sondas de hibridación que están diseñadas para eliminar huéspedes, ya sea humano, ratón, rata, y algo muy específico para el estudio de microbiomas, eliminar aquellas bacterias que suelen estar en gran proporción, como puede ser E. coli, que suele ser patogénica, o Bacillus en sus diferentes versiones de cepas. Y esto es precisamente para que no nos roben secuenciación, no nos roben, digamos, poder del secuenciador y que se vayan esos transcritos que no nos interesan. No nos interesa ver al huésped, no nos interesa ver comunidades que están en gran proporción y no nos interesa ver aquellos que no conocemos, aquellos virus, bacterias, hongos, parásitos que no tengamos registro. Y entonces, ¿cómo los vamos a descubrir? Pues obviamente eliminando esos transcritos que no nos interesan. Entonces, durante los pasos manuales se eliminan esas sondas, se remueven, queda limpio esos transcritos y básicamente esos transcritos son los que entran a la secuenciación. Como vieron en el artículo anterior, si no se eliminan esos transcritos, gran proporción de los ARNs ribosomales del huésped quedan remanentes. Entonces aquí, por ejemplo, pueden ver una gráfica. Esto es algo interno que se hizo de Illumina cuando se desarrolló este kit de depresión o de sondas para eliminar transcritos que se llama Ribocero Plus para uso en microbiomas o macrobiome y donde se probó contra muestras, por ejemplo, una muestra G, una muestra Z, en donde en rojo pueden ver el porcentaje de transcritos que quedan si no se hace la depresión. O sea, el 100% de transcritos del hospedero se queda si no eliminamos esos transcritos.
Utilizamos una versión de un kit que se llama Ribocero Plus, que creó Illumina hace un par de años, que da aproximadamente un 80%. Pero si usamos un nuevo kit que se utiliza específicamente para el estudio de microbiomas, normalmente queda un remanente entre el 10 y el 20% del hospedero. Eso quiere decir que alrededor del 90% ya nos va a permitir secuenciar el resto de microorganismos que están asociados a esa microbiota sin ver al huésped, que no nos interesa ver al humano, nos interesa ver su microbiota, ¿vale? Entonces, eso fue básicamente el método de secuenciación de metagenómica y de metatranscriptómica. Sin embargo, hay un método más sencillo. ¿Por qué me quise ir de lo más complicado a lo más simple? Para que entiendan un poco cómo nos podemos ir de algo muy general, algo muy grande, una muestra meta, hacia algo un poco más sencillo, que suele ser la secuenciación de amplicones. Secuenciación de amplicones no es otra cosa más que, bueno, la palabra amplicón viene de la PCR, que nosotros sabemos que aquellas regiones que se amplifican con primer se le conoce amplicón. Entonces, en la secuenciación de amplicones lo que se hace es secuenciar aquellas regiones que se amplificaron por PCR y esas amplificaciones se multiplican en el secuenciador, se crean varias copias y entonces podemos hacer secuenciación de esos amplicones. También se le conoce como secuenciación dirigida porque nos estamos enfocando a regiones específicas. Entonces, el método más común es algo llamado metagenómica, que lo más correcto es llamarlo microbioma, porque la metagenómica es la shotgun, la que ya conocimos. Y entonces, en 16S, estamos hablando de este gen ribosomal que nos permite hacer una taxonomía. Entonces, es un método que de hecho es bastante conocido para el estudio de microbiotas, porque lo que nos permite, recuerden, es ver a niveles de géneros y normalmente te vas a sesgar hacia bacterias y arqueas, porque el ribosomal 16S es algo que se comparte en esos dominios, tanto bacteria como arquea. Entonces, también es un método independiente del cultivo, es decir, aquí no estamos pensando, recuerden, no estamos pensando en bacterias cultivadas, estamos pensando en microbiotas, en muestras complejas, heces, hisopados, por ejemplo, de muestras intestinales, la misma microbiota vaginal, es decir, estamos hablando de comunidades microbianas. Entonces, esas comunidades microbianas, si solamente nos interesa ver a niveles de género, no necesitamos la especie, no necesitamos la cepa, y para nosotros es suficiente ver una comunidad microbiana por bacterias, más enfocada hacia bacterias, podemos correr este método de 16S. Es un método más sencillo porque en realidad no vamos a ver el genoma completo, no vamos a ver a niveles tan profundos en la taxonomía como es una especie, una cepa, y entonces eso hace que requiera menor secuenciación y se tiene menor ruido de fondo del huésped porque el 16S no es algo que cruce contra el humano, por ejemplo, entonces solamente vamos a ver bacterias y esta región que es el gen 16S. Ahora, es importante mencionar que el gen 16S, como lo ven aquí abajo, se divide en regiones que se conocen como hipervariables. ¿Por qué hipervariables? Porque básicamente van evolucionando, van modificándose y nos permite hacer una taxonomía y de ahí separar qué bacteria pertenece a qué género, ¿no? Entonces, hay 9 regiones hipervariables. Sin embargo, las más comunes que se utilizan en este método es la región B3 y la región B4, que se suelen utilizar para la taxonomía. Sin embargo, eso no quiere decir que no se puedan correr las otras en el secuenciador, como las regiones B1, B2 hasta la B9. Entonces, ¿cómo funciona? Es un método que básicamente parte también de la extracción de ácidos nucleicos, totales de preferencia, porque estamos hablando de ADN en las bacterias, pero también porque el 16S es una región que se comparte por filogenia con algunos otros dominios, es importante que también pues tengamos algunos ácidos nucleicos que se puedan compartir más allá de las bacterias. Entonces, básicamente partimos de esa extracción de ácidos nucleicos. Esos ácidos nucleicos después se amplifican contra un amplicón que puede ser cualquiera de las regiones del 16S, entre la B1 y la B9, la más común es B3, B4, repito, y entonces se va a secuenciar esa región de los ácidos nucleicos que extraemos. Es decir, los ácidos nucleicos se corren contra ese amplicón, esa región únicamente, esa región es la que le va a decir al secuenciador, solo quiero ver esta región,
que es la 16S, la B3, la B4, la B1 a la B9, básicamente depende de los primers, y estos primers le van a decir al secuenciador, yo solo quiero que secuencies de mis ácidos nucleicos totales, quiero que secuencies esta región. Y esta región es la que me va a dar la necesidad de elegir cuántas lecturas por muestra vamos a utilizar del secuenciador. Entonces aquí, diferente a una metagenómica shot con una metatranscriptómica, vemos una K. En el otro decía millones, aquí significa miles. Es decir, necesitamos menos secuenciación porque los primers mismos del amplicón nos va a decir que solamente vamos a ver esa región. No nos interesa ver todo el genoma, entonces no necesitamos tantas lecturas por muestra y por eso es que aquí requerimos miles de lecturas por muestra. Este es un método que suele caber en las plataformas más pequeñas de secuenciación, las llamadas benchtop o de sobremesa, es decir, una secuenciación de amplicón puede caber desde un iSeq, un MiniSeq, un MySeq, que suelen ser los caballitos de batalla para la secuenciación dirigida. Entonces, es un método más sencillo, nos entrega una identificación taxonómica a nivel de género siempre, y a veces podemos obtener especie. ¿De qué va a depender eso? De que como estamos trabajando con primers para amplificar amplicones, entonces no todos los taxones de bacterias amplifican de manera equivalente, es decir, siempre hay taxones que amplifican más, siempre hay mayor representatividad de unas bacterias contra otras, entonces eso quiere decir que no siempre vamos a llegar a nivel de especie, depende de la representatividad totalmente y de qué tan profundo hagamos la secuenciación, ¿vale? Entonces, igual en la clasificación taxonómica, en el análisis nos permite comparar contra una base de datos de referencia y entonces obtener una taxonomía, ¿vale? Entonces, con este método de aplicones, más allá del 16S, existen otras regiones en los organismos, llámese procariontes, eucariontes, hongos, que se pueden utilizar para hacer esas taxonomías, ese árbol filogenético de los organismos que nos interesan. Entonces, por ejemplo, el 18S es una región que se utiliza para hacer taxonomías en eucariontes, las regiones ITS o los llamados internal transcribers o los espaciadores internos se utilizan para hacer una taxonomía en hongos. Entonces, si tuviéramos alguna comunidad de hongos que quisiéramos perfilar, se utiliza este método de amplicón, ¿vale? Pero volvemos a lo mismo, estamos viendo regiones, no todo el genoma, no estamos viendo a niveles de especie, a niveles de cepa, estamos viendo una región que nos permite decir qué género es y dónde se pone en el árbol filogenético, ¿vale? Hay un método en donde se pueden mezclar todos esos primers para crear todos esos amplicones. Imagínense, en el secuenciador se van a incluir amplicones del 16S, del 18S, del ITS para perfilar comunidades microbianas. Esto se utiliza normalmente para muestras, por ejemplo, medioambientales como las aguas residuales para la vigilancia genómica, por ejemplo, o las muestras de suelo en donde queremos identificar diferentes géneros de procariontes, de eucariontes, de hongos, y entonces se mezclan todos esos y crea un método llamado metabarcoding, que no es otra cosa más que múltiples códigos de barras que se van a secuenciar para entonces hacer un árbol filogenético de lo que se encuentra en esa comunidad microbiana, ¿vale? Entonces, con esto vamos a entrar a la parte de aplicaciones. Ya sabemos entonces que existen dos métodos para el estudio de microbiomas. La metagenómica en conjunto con la metatranscriptómica, que nos permite ver genomas completos, ADN, ARN, virus, parásitos, hongos, bacterias, a niveles muy profundos y que se leen millones de lecturas por muestra. Ese es el primer método. Y el segundo, que es secuenciación de amplicones o secuenciación dirigida, que nos permite ver a nivel de miles de lecturas por muestra una taxonomía, una clasificación taxonómica, y que normalmente se va a sesgar hacia bacterias y arqueas, ¿vale? Entonces, con esos dos métodos es que podemos utilizarlos para entender la genómica de comunidades microbianas en virus, a nivel de comunidades microbianas en plantas, animales y humanos. Entonces, estamos hablando de que tanto el primer método de metagenómica, shotgun, como el microbioma 16S, como amplicones específicamente, se puede utilizar para estudiar, por ejemplo, comunidades microbianas en aguas residuales, en el manejo de agua, por ejemplo, potable, se puede utilizar para el estudio de suelos o comunidades microbianas asociadas a plantas, pero en el tema de humanos,
nos interesa identificar, por ejemplo, patógenos en fluidos estériles. Estamos hablando de que este es un método, específicamente la metagenómica shotgun, que se puede utilizar en la clínica para detectar, llámese un virus, una bacteria, un hongo, que esté asociado con una infección febril, por ejemplo, una meningitis, una septicemia, y entonces podemos detectar al patógeno en lugar de esperarnos al cultivo, directamente meter los ácidos nucleicos obtenidos de esa sangre, por ejemplo, de ese fluido estéril, ingresarlos a secuenciación y los datos crudos correrlos contra una base de datos de referencia e identificar desde ahí el patógeno que pueda ser responsable de esa infección. Entonces, esa es una de las aplicaciones comunes de la metagenómica shotgun. Pero para el estudio de microbiomas, como puede ser la microbiota intestinal, la microbiota vaginal, podemos utilizar el método 16S, que nos va a permitir ver bacterias, nos va a permitir ver arqueas, y la shotgun, que nos va a permitir ver virus, parásitos, hongos, y más profundo hasta niveles de especie, para estudiar, por ejemplo, el microbioma humano en estadios tanto de salud como de enfermedad, y también hacer investigación clínica. Algo muy sonado a nivel internacional es el trasplante de microbiotas, que el trasplante de microbiotas no es otra cosa más que perfilar las heces de un control sano, un humano sano, ¿no? En teoría, sin algún patógeno en la microbiota, y luego entonces tomar esas heces y poderlas trasplantar para personas que han sufrido, por ejemplo, un cáncer gástrico en donde su microbiota ha sido modificada, algún tema de obesidad en donde también por los estilos de vida han perdido la microbiota básica para un nivel funcional sano. Entonces, la investigación clínica de microbiotas es algo que está creciendo muchísimo para entender cómo apoyar a pacientes que requieren un trasplante de microbiota. Entonces, antes de crear un trasplante, necesitamos perfilar esas heces y el método más común es el de shotgun o el de 16S, dependiendo de qué queramos ver, ¿vale? Y también algo que está creciendo muchísimo en los mercados, digamos, más privados, es algo llamado las pruebas directo al consumidor o direct to consumer, es DTC en español, para conocer el microbioma humano. Entonces se van a encontrar por ahí en compañías que venden estas pruebas para conocer la microbiota vaginal, la microbiota intestinal, y entonces alguien puede mandar su muestra, por ejemplo, de saliva, una muestra de heces, un hisopado vaginal, y lo pueden mandar a estas empresas y ellos les van a ofrecer, por ejemplo, tener una taxonomía de cómo está su microbiota, ¿no? Entonces, esto es algo que se puede pagar, que lo mandan a algún laboratorio privado y les entregan los resultados. ¿Qué es importante en este método? No es un método regulado por la clínica. ¿Por qué? Porque es una prueba que se considera, digamos, de estilo de vida. Es algo que que se le manda al usuario, pero no hay ninguna interpretación clínica. Es decir, les mandan el análisis taxonómico de su microbiota, pero no les va a decir si es bueno o malo. La interpretación clínica es algo que solamente se puede hacer si si lo pasa con algún médico, algún médico que le haga sentido los datos que haya recibido, por ejemplo, de estas pruebas directo al consumidor. Lo que sí está regulado por la clínica es todo lo que tenga que ver con investigación translacional, investigación clínica, tanto para estadios de salud de enfermedad como para trasplantes de microbiota, ¿vale? Entonces, es así que llegamos al punto de que el microbioma humano, es decir, todo lo que nos rodea en la piel, dentro de los órganos, en el estómago, en los intestinos, todas esas comunidades microbianas entre virus, parásitos, hongos, bacterias, todo forma parte del llamado microbioma humano. Y este microbioma humano ha sido implicado de manera amplia en estadios de enfermedad y de salud, en enfermedades infecciosas, en enfermedades gastrointestinales, en desórdenes neurodegenerativos, como por ejemplo el Alzheimer, la epilepsia, que vamos a conocer, por ejemplo, un estudio donde se relacionó con epilepsia, enfermedades autoinmunes, y más allá de, por ejemplo, este tipo de enfermedades, relacionar cómo una microbiota cambia, ya sea de un estado de salud hacia un estado de enfermedad, y cómo esta microbiota se podría utilizar como un biomarcador para identificar si se relaciona con, por ejemplo, mayor cantidad de ciertas bacterias, tienen que ver con, por ejemplo, un desorden metabólico, ¿no? Entonces, eso es algo de lo que ha estado creciendo muchísimo
ya se hace por ejemplo, en Estados Unidos, ya se hace en Europa, en América Latina ya es algo que está creciendo, por ejemplo, ya se hace en México como investigación, ya se hace en Argentina, ya se hace en Brasil. A nivel de la clínica se está empezando a utilizar para identificar patógenos, ¿no? La metagenómica shotgun en fluidos estériles. Entonces, en realidad se van a dar cuenta que esto es algo que ya se hace. Perdón, que se ha ido adoptando poco a poco, pero que ya tenemos experiencias previas que nos permiten decir, sí, ya se puede hacer, ya tenemos resultados en algún otro tipo de población, pero que se puede ir adoptando en nuestras poblaciones latinas para ir entendiendo nuestros estilos de vida. ¿Por qué? Porque la microbiota es algo que está totalmente relacionado, sí, con los genes, es decir, lo que traemos nosotros como humanos, pero esos genes los prenden y los apagan nuestro estilo de vida, nuestro ejercicio, nuestra dieta. El microbioma mismo se ve influenciado por nuestro estilo de vida, entonces no es lo mismo estudiar una microbiota en una población caucásica o europea que una población latina que es totalmente diferente clima, diferente estilo de vida, diferente dieta, y entonces por eso es que es importante irnos adentrando a este estudio de los microbiomas. Entonces, se van a ir dando cuenta que justamente la secuenciación de siguiente generación ha permitido a muchos investigadores interrogar estas comunidades microbianas en distintos tipos de microbiotas. Y ahorita vamos a ver unos ejemplos. ¿Y qué ha surgido de eso? Es que básicamente entender cómo esta microbiota se convirtió en nuestro segundo genoma. En realidad, el ADN que digamos, da las órdenes en nuestros órganos como humanos es nuestro primer genoma. Pero lo siguiente, lo que nos coloniza, son nuestras bacterias, nuestros hongos, nuestros virus, nuestros parásitos. Y entonces todo eso crea el segundo genoma del humano. Se ha dicho que de hecho hay una correlación entre la microbiota intestinal y el cerebro. Hay algo llamado en inglés como the gut neuronal axis, es decir, el eje de la microbiota intestinal y el cerebro. Entonces, esto quiere decir que la microbiota está muy relacionada con posibles asociaciones en enfermedades que pueden ir desde algo muy básico como una gripe hasta algo muy grave como un cáncer. Entonces, ya hay muchos papers, muchos artículos que relacionan estos estudios de metagenómica, metatranscriptómica, el microbioma 16S, en individuos sanos y en individuos con alguna enfermedad en particular y cómo su microbiota está relacionada en ese estadio de enfermedad. También hay un área naciente que se llama farmacomicrobiómica. Es decir, las compañías farmacéuticas ya están adoptando este perfil de microbiomas para saber cómo se metabolizan los medicamentos que ellos producen, los fármacos, y luego entonces desarrollar medicamentos que puedan ser capaces de regular o modificar la microbiota. Entonces, más allá de los llamados probióticos y prebióticos, que es un mercado que ha estado creciendo muchísimo sin saber si realmente nos sirve, y lo digo por experiencia propia, no sabemos si ese probiótico en realidad lo necesitamos. Realmente dependería de que esta gran área que es el estudio de microbiomas vaya creciendo para saber si mi microbiota, yo, Montserrat Rodríguez, tengo una microbiota que se parece a la de ustedes, por ejemplo, que están atendiendo este webinar, o la de una persona en otro país, por ejemplo, en Europa, de donde se desarrollan la mayoría de los fármacos. Por eso es que es importante empezar a hacer estudios de microbiómicas en microbiómica. Hablo de específicamente no solo de la microbiota, sino del genoma, del ARN, la proteína, la proteómica, todo eso, las multiómicas, que vamos a hablar en una de estas charlas posteriormente, pero y conocer esas microbiotas a diferentes niveles genómicos en diferentes poblaciones. No es lo mismo un fármaco que se desarrolló en China y que se va a vender, por ejemplo, en El Salvador, ¿no? Entonces, ¿por qué no sabemos si va a funcionar? Entonces, mucha de la industria farmacéutica se está yendo hacia la llamada medicina de precisión y el estudio de microbiomas es una parte de eso. Esta llamada medicina de precisión es saber si esa microbiota va a responder o no en un estadio de enfermedad o un estadio de salud, ¿vale? Entonces, aquí tengo un primer ejemplo. Se van a ir dando cuenta que vamos a ir en todos los estadios del desarrollo humano, es decir, desde un embarazo hasta un estadio de enfermedad, en donde se puede utilizar el estudio de microbiomas por metagenómica shotgun, por microbioma 16 o por metatranscriptómica. Entonces, el primer estadio es un embarazo. El primer estadio que básicamente podemos estudiar la microbiota vaginal. Este es un estudio del 2020, en donde los investigadores básicamente encontraron en esa microbiota vaginal
se puede utilizar como firma funcional o posible biomarcador para entender el riesgo de parto prematuro. Es decir, lo que ellos lo que hicieron fue tomar muestras de la microbiota vaginal de mujeres embarazadas con riesgo de parto prematuro, y lo que hicieron fue identificar taxones que podrían influir en el resultado del embarazo. ¿Para qué se volvió esto importante? Para ver si había una correlación con el tipo de microorganismos que existían en esa microbiota y que pudieran jugar un papel en que ese embarazo fuera prematuro. Entonces, básicamente lo que ellos encontraron es que había un tipo de lactobacillus que se llama crispatus en esa población. No estoy diciendo que esto se pueda extrapolar a más poblaciones. En esa población que ellos estudiaron, es una población europea, en donde le encontraron que específicamente este tipo de lactobacillus estaba en mayor abundancia en muestras de embarazos a término, es decir, que puede ser positivo, puede haber una recorrelación positiva en que haya una protección contra un embarazo, perdón, un parto prematuro. Entonces, específicamente este lactobacilo se encontró a través de una metagenómica shotgun, y entonces ellos encontraron que en esta población Lactobacillus crispatus podría ofrecer esa protección ante el parto prematuro. Sin embargo, ellos también mencionan que esto abre la necesidad de tener estudios más amplios en otro tipo de poblaciones, en donde se puedan examinar además el origen étnico, la biogeografía, los factores de riesgo que estén asociados con ese tipo de riesgo prematuro, y entonces, además de tener el microbioma, agregar, por ejemplo, si proceden las mujeres de alguna etnia en específico, de alguna población en específica, por ejemplo, bajos recursos, todo lo que tenga que ver con el nivel socioeconómico y el estilo de vida. Entonces, digamos que ellos abren este panorama de que sí, la metagenómica shotgun nos permite identificar algunos probables microorganismos asociados, pero no es todo. También hay que agregar otros factores, ¿vale? Entonces, digamos, este es un primer ejemplo. De ahí nos pasamos al estadio de cuando las mamás ya dieron a luz. Entonces, este es un ejemplo muy bonito que encontré de cómo el estudio de las microbiotas en muestras de leche y muestras de heces, tanto de mamás y de bebés recién nacidos, demostraba cómo había una transferencia vertical de bacterias específicas entre la mamá y el bebé. Esto quiere decir que, por ejemplo, en estas muestras de leche y de heces, tanto de la mamá como del bebé, bueno, la leche no es del bebé, de la mamá, demostraron que había cierta colonización de bacterias específicas que se compartían entre ambos. Eso quiere decir que obviamente hay un impacto desde que el bebé está dentro del útero, y cómo las bacterias de la mamá se van moviendo hacia el bebé, y a través de la leche también se intercambian ciertos tipos de bacterias. Entonces, lo que ellos básicamente hicieron fue un análisis de metatranscriptómica y metagenómica para saber cómo estaban funcionando esos microorganismos en la mamá, en el bebé, qué función tenían, y luego entonces identificar que esto podría definir cómo es importante, por ejemplo, la lactancia materna. O sea, si ustedes se meten a leer este paper, que es del 2017, la verdad puede estar un poco viejito, pero en realidad es algo muy actual, porque demuestra que la lactancia materna tiene una importancia muy grande a nivel de salud infantil, porque las bacterias de protección de la madre se intercambian a través de la leche hacia el bebé, ¿vale? También demostraron que los virus se transmiten verticalmente, es decir, también se les pueden transmitir virus a los bebés desde la mamá, desde que está embarazada hasta que lo está amamantando, ¿vale? Entonces, este es un un artículo, un paper que se publicó en 2017, sin embargo, demuestra cómo justamente el uso de la metagenómica, shotgun y la metatranscriptómica nos permite entender preguntas de investigación, ¿vale? Y bueno, pasamos de un estadio en el que ya estamos hablando de una enfermedad. Aquí estamos hablando de cáncer. El estudio de microbiomas en cáncer es algo que ha estado creciendo muchísimo para entender cómo la microbiota intestinal, por ejemplo, puede responder a los fármacos anticancerígenos. Esto, son 3 publicaciones diferentes. Las 3 salieron en el mismo año, son de diferentes grupos. Las 3 salieron en Science en este año, y son básicamente hablando de cómo la microbiota intestinal influye en la respuesta a la inmunoterapia.
Entonces, básicamente habla de que la microbiota tiene un papel muy importante en la regulación del sistema inmunológico. El sistema inmunológico se ve positivamente impactado cuando la microbiota está estable o, digamos, está en una microbiota no enferma, ¿no? En un estadio no enfermo. Y entonces aquí específicamente hablan de un anti-PD1, que no es otra cosa más que un inhibidor, de puntos de control que se consideran en un tumor, y esos, digamos, ese tumor, cuando se encuentra contra un fármaco anti-PD1, empieza a decrecer. Entonces, lo que hicieron ellos fue identificar cómo la microbiota intestinal tenía un factor positivo entre que si había una microbiota sana, había una mejor respuesta a la inmunoterapia. Entonces, esto es parte de lo que ya se lleva a ensayos clínicos, entender la microbiota en el desarrollo de fármacos y que poco a poco van a ir viendo también como parte de la investigación clínica que se hace más allá del cáncer. Hay otras enfermedades, como pueden ser las gastrointestinales, como, no sé, la enfermedad de Crohn. Hay otras como, por ejemplo, las autoinmunes, también entender la microbiota, cómo responde ante los tratamientos en ese tipo de enfermedades, y es algo de lo que se estudia muchísimo, ¿vale? Y finalmente este es un ensayo que se hizo también para entender la microbiota intestinal en respuesta, por ejemplo, a los antiepilépticos. Entonces, la epilepsia, pues bueno, se sabe que es una enfermedad muy heterogénea, es decir, sí hay un riesgo genético, hay unos cuantos genes que están asociados con epilepsia, pero eso no lo hace una enfermedad genética. Es una enfermedad compleja o multifactorial porque también tiene sus interacciones ambientales, interacciones de la dieta, por ejemplo. Y entonces lo que ellos descubrieron, este es un artículo del 2020, es que a través de una metagenómica shotgun y una 16S pudieron identificar cómo la modulación de la microbiota permitía impactar directamente en el sistema inmunológico. ¿Por qué? Porque volvemos a lo mismo. Como esté modulada la microbiota, el sistema inmunológico va a responder para dar protección contra una enfermedad y además dar respuesta ante un fármaco. Entonces aquí, por ejemplo, lo que ellos descubrieron es que había una regulación de la inflamación y un metabolismo que permitía modificar esa microbiota para disminuir los episodios epilépticos en las personas. Entonces, básicamente ellos dicen que la microbiota intestinal puede ser un mediador entre las variables ambientales, la dieta, el estrés y el sistema inmunitario para disminuir las convulsiones. Entonces, es un estudio muy bonito, también me gusta mucho presentarlo. Entonces, aquí pueden ver como, por ejemplo, del lado derecho están las funciones potenciales que puede tener el microbioma si se modifica a través de probióticos, de la dieta, de los mismos fármacos antiepilépticos, y cómo esto puede tener un efecto positivo para disminuir estos efectos convulsivantes que se desprenden, de hecho, del sistema inmunológico, que eso ya está totalmente reportado, es decir, el sistema inmunológico es el que responde en la epilepsia y empieza a generar las convulsiones, ¿vale? Entonces, con eso quiero ir cerrando mi presentación. Recordemos, entonces, tenemos dos métodos con el cual podemos estudiar las microbiotas humanas. El primero, que es la secuenciación dirigida de amplicones, que nos va a permitir ver solamente una región del genoma completo de bacterias, arqueas principalmente, y contra una metagenómica shotgun, que no es otra cosa más que ver todo el genoma, todo el ADN, todo el ARN, no solamente una región como en la secuenciación dirigida, y que eso nos permite ver virus, bacterias, hongos, parásitos a niveles muy profundos de la taxonomía, como puede ser a niveles de especie y de ser, ¿vale? Entonces, ambos métodos nos permiten caracterizar la comunidad microbiana, sin embargo, depende del nivel de género que necesitemos en nuestra pregunta de investigación. Si nuestra pregunta de investigación se puede contestar con el género, entonces podemos optar por un método de amplicones. Pero si mi pregunta de investigación forzosamente requiere contestar a nivel de especie y de cepa, necesitamos hacer una metagenómica shotgun. ¿Qué es importante en la metagenómica shotgun? Es que es más desafiante que el primer método. ¿Por qué? Porque como estamos viendo todo de una muestra y además los genomas completos, hay que filtrar a nivel bioinformático muy profundamente. Por eso es que recuerdan que en mi primera charla les dije, traten de instruirse en la bioinformática.
Digo, por ahí tengo un contacto de una empresa que se dedica a dar estos cursos y de pronto a alguien le interesara y que es totalmente independiente de Illumina, pero ellos trabajan con los usuarios de secuenciación para enseñarles este tipo de análisis y que les pueda hacer sentido en su interpretación biológica, ¿vale? Y entonces recordamos que al final, pues bueno, el primer método nos va a dar a niveles de géneros, bacterias, arqueas. El segundo método nos va a dar a niveles de especies, de cepas. Podemos ver marcadores genéticos como resistencias y podemos ver especies más allá de bacterias, o sea, virus, parásitos, hongos, ¿vale? ¿De qué va a depender elegir un método u otro? De su pregunta de investigación. Volvemos a lo mismo. Para esa pregunta de investigación siempre nos ayuda muchísimo que nos digan qué tipo de muestra tienen, cuántas muestras tienen, por ejemplo, para calcularlo, y entonces a qué tipo de secuenciador tienen acceso para correr uno u otro método. Recordemos, el primero se mide en miles de lecturas por muestra, que es el 16S, y la metagenómica Shotgun se mide en millones de lecturas por muestra, justamente para ver tan profundo en la taxonomía que nos lleve hasta niveles de cepa, ¿vale? Entonces, mientras 16S cabe en una plataforma muy pequeña, como puede ser un MiSeq o un MiniSeq, en una metagenómica Shotgun se requiere un NextSeq, ¿no? Que es una plataforma ya más poderosa. Entonces, con eso tenemos que básicamente, dependiendo de lo que queramos hacer, dependiendo de nuestra pregunta de investigación, se elige el método, ya entonces conocen los métodos para el estudio de microbiomas. Nosotros, los científicos de aplicaciones, conjunto con Capris, que está en El Salvador, les ayudamos a definir cuál es el mejor método, cuáles son las recomendaciones de secuenciación. Siempre les vamos a pedir que por favor vayan a los artículos. No les podemos decir qué hacer, sí les podemos dar recomendaciones, pero al final ustedes toman la decisión de contra qué artículo les gustaría hacer algo similar. Algo que ocurre en la secuenciación es que suelen ser métodos que ya corrió alguien más en cualquier otra parte del mundo. Entonces podemos irnos a una búsqueda bibliográfica en internet, por ejemplo, bajar algunos artículos y luego antes hacer un consenso para elegir el secuenciador y el método correcto para contestar su pregunta de investigación, ¿vale? Entonces, con eso termino mi presentación. Les agradezco muchísimo. Gracias al INS que nos volvió a invitar. Y bueno, hoy conocieron 2 de los 4 métodos que existen para genómica microbiana. Los demás los irán conociendo a lo largo de las siguientes charlas. Y bueno, si existe alguna duda o pregunta, abrimos el foro de preguntas y respuestas. Muchísimas gracias, doctora Sandoval. Muchas gracias, doctora Rodríguez. Interesante conferencia, muy ilustrativa acerca de la relación del microbioma y prácticamente todo el espectro de enfermedad relacionada con infecciones, pero también relacionada con enfermedades crónico-degenerativas, con cáncer, este tema tan fascinante del segundo cerebro y su relación con el aspecto inmunológico y también con el microbioma. Yo tengo algunos comentarios al respecto y sobre todo en la relación de lo que es microbioma con la salud materno-fetal o materno-neonatal. Ya hay varios estudios que han investigado la relación del Lactobacillus dispatus y no solamente la prematurez, la tasa de ruptura prematura de membranas, la incidencia de infecciones vaginales resistentes a múltiples tratamientos, y todos sabemos que este lactobacilo produce ácido láctico y que está asociado su disminución con la emergencia de ciertas infecciones. Se ha encontrado una menor presencia de lactobacilos en mujeres que pueden llegar a una ruptura prematura de membranas o incluso aquellas que hacen corioamnionitis aún con membranas íntegras. Hay evidencia científica ya que sugiere que una menor presencia de lactobacillus cripatus está relacionada con malos resultados obstétricos, prematurez, ruptura de membranas, sepsis materna, sepsis neonatal, lo cual pues es una situación que puede dar luz sobre las estrategias de prevención de la enfermedad, tratando el microbioma de la forma más gentil posible para que se mantenga naturalmente. Es un comentario porque consideramos nosotros que investigar sobre microbioma vaginal y salud materno-neonatal podría apuntar no solamente a prevenir infecciones, a bajar la tasa de prematurez que nos abate tanto, sino también a tratar algunas enfermedades relacionadas
con los trastornos metabólicos como la intolerancia a los carbohidratos, la diabetes gestacional o la misma diabetes mellitus, que también tiene una relación con el microbioma y casi de una forma soslayada, pero también importante, la ocurrencia o la frecuencia de algunas formas complicadas de preeclampsia con ciertos tipos de microbioma que no es el normal. Entonces, vemos entonces que hay una relación entre este tipo de microbioma y riesgo obstétrico elevado. Pero yo tengo también una pregunta que tiene que ver con el papel o cómo influye el microbioma humano en la salud renal y cuáles podrían ser los posibles mecanismos de interacción entre ambos desde el punto de vista de su disciplina. Sí, muchas gracias, doctora Sandoval. Digo, a mí me gusta mucho la parte también de materno-fetal, entonces todo lo que hagan en ese sentido es súper apasionante. Bueno, la parte renal también se ha estudiado muchísimo, sobre todo más hacia el riesgo metabólico que está asociado, por ejemplo, con la diabetes. Entonces, la microbiota humana se ha estudiado, por ejemplo, en eso, en el riesgo metabólico que pueda estar asociado con ciertos tipos de bacterias, hongos, parásitos, virus que puedan estar generando ese riesgo metabólico. Sin embargo, recientemente en una publicación que leí por ahí de niños con con síndrome metabólico específicamente, no se pudo hacer una asociación tal cual porque normalmente se cree que son los microorganismos los que son responsables del desbalance a nivel de metabolismo, pero en realidad es lo contrario. La microbiota se ve afectada por el mismo síndrome metabólico. Entonces, sería como hacer el estudio reverso de qué causa el síndrome metabólico, que normalmente tiene que ver con alzas en la glucosa, y luego esa alza en la glucosa es lo que modifica el microbiota. Eso es algo de lo que ya se ha publicado muchísimo, por ejemplo. Como un círculo vicioso que debemos cortar en alguna forma. Es interesante. Yo tengo más preguntas, pero veo que hay varias ya aquí en el chat. Y hay una que dice, buenas tardes, ¿tiene diferencia en insumos e inversión económica en hacer un estudio de metagenómica a nivel de género o llegar a nivel de especie? Sí, totalmente. Como lo mencionaba, el hecho cambia en qué tanto poder de secuenciación necesitas. Obviamente no es lo mismo correr una secuenciación en una plataforma más pequeña que en una plataforma más poderosa, como por ejemplo ahora el INS va a tener acceso a un EXIC y que ya permite disminuir muchísimo los costos para hacer este tipo de ensayos. No es que no se pueda hacer en las más pequeñas, es que justamente sí hay una inversión económica más grande correr este tipo de experimentos en una más pequeña. Entonces sí hay una diferencia. ¿Qué tan grande? Pues bueno, la verdad es que no soy la persona de ventas, pero eso se lo pueden preguntar a Capris en El Salvador. Pero sí definitivamente se puede volver más caro ver a nivel de... Seguro que lo vamos a preguntar porque esa es una de nuestras estrategias. Buenísimo, por ahí me dicen si necesitan ayuda. Pero sí, definitivamente ver a nivel de especie se requiere más inversión que ver a nivel de género que se puede correr en una plataforma más pequeña. Gracias, doctora. Hay otra pregunta aquí que además de felicitarla por su conferencia, que es interesante, dice, ¿es necesario convertir la muestra de ARN a cDNA, por ejemplo, usando una enzima de transcripción inversa? Perdón, estaba en mudo. Sí, y es necesario convertir a cDNA. En realidad, justamente este método de transcriptómica lo que nos permite es ver los transcritos, pero lo que se secuencia es el complementario, ¿no? Entonces, sí, normalmente se hace con una retrotranscripción y lo que se secuencia es el ADN complementario. Excelente. Hay otra pregunta, ¿hasta qué tamaño de número de microorganismos se puede llegar en una genoteca, en un estudio de metagenómica, en el caso de microbiotas vaginales o intestinales? Saludos. Sí, esa es muy buena pregunta. En realidad, en la genómica no hablamos de número de microorganismos, estamos hablando de tamaños de genomas. Entonces, al secuenciador no le importa si metemos 100 microorganismos o 2000 microorganismos. Al secuenciador le importa cuántos microlitros, cuántos nanogramos por microlitro ingresamos a secuenciar.
Entonces, esos nanogramos por microlitro básicamente es el conjunto de todos los microorganismos que se hayan hecho la extracción y básicamente se prepara la genoteca con todos esos. ¿Qué es importante en este sentido? Es que vuelvo a lo mismo, el método de extracción tiene que ser capaz de obtener de esas microbiotas, ya sea vaginales o intestinales, todos los que estén presentes. Entonces, eso es algo que normalmente le recomendamos, que si ustedes están trabajando, por ejemplo, con una casa comercial, es un kit comercial de los que se compran, o un método in-house casero, siempre verifiquen que pueda obtener todo el ADN de la comunidad microbiana, en este caso, por ejemplo, una microbiota vaginal, y todo eso se va a convertir a genoteca. Es decir, aquí no importa el número de microorganismos, importa que todo el método de extracción sea capaz de sacar todo el ácido nucleico para secuenciarlo. Gracias, doctora. Dice, entonces, un comentario bien interesante. ¿Significa que el estudio de microbiota y su aplicación podría ser la clave para controlar ciertas enfermedades hasta ahora difíciles de tratar? No quiero afirmar porque todavía no estoy segura de eso, pero sí es un área naciente en todo el mundo. O sea, sí es un área que está creciendo para el estudio de enfermedades muy complicadas como pueden ser autoinmunes, ciertos tipos de cáncer. De hecho, uno de los grandes números de la revista Nature que se publicó fue el microbioma del cáncer, en donde encontraron, por ejemplo, hongos asociados a tumores. O sea, además de toda la red de células inmunitarias, había hongos en ese tumor. Entonces, Asociados a linfomas también. exactamente, asociados a linfomas. Entonces, es un área que ha estado creciendo muchísimo. No sé si vaya a ser la clave para tratarlas, pero lo que sí ya se ha visto en las publicaciones es que específicamente trastornos gastrointestinales sí es algo que se puede empezar a modular la microbiota para ver una respuesta, ¿vale? Y yo espero que conforme más vamos estudiando microbiotas en nuestras poblaciones, más vayamos respondiendo a esa pregunta. Gracias, doctora. Entonces, una inquietud también que surge en relación a esto. ¿Cómo puede entonces el estudio del microbioma humano contribuir a la medicina transnacional y a mejorar los tratamientos médicos, doctora? Esa es excelente pregunta, doctora Sandoval, porque en realidad se va a dar cuenta conforme vayamos viendo en todas estas charlas de la genómica es un mundo. O sea, podríamos estudiar, sí, la microbiota, pero además ahora estudiar, por ejemplo, los factores socioeconómicos y luego el estilo de vida y luego, no sé, la herencia, ¿no? O sea, todo lo que está asociado al huésped. Entonces, en realidad... ¿Cómo impacta en el microbioma? Exactamente, o sea, en realidad estudiar la microbiota es uno de los tantos factores de una enfermedad o de un estadio de salud. O sea, es una, digamos, uno de todo el checklist que le tenemos que hacer a estudiar una enfermedad. Pero sí, definitivamente, ya se considera parte de la medicina personalizada el estudio y modulación de microbiotas. Excelente. Hay una última pregunta que dice, ¿qué sucede si se trabaja con un organismo que no es usualmente usado como organismo modelo? ¿El kit presentado serviría también para eliminar el ruido de su ADN de la muestra? Esa es muy buena pregunta. Justamente, de hecho, hay gente que no trabaja con modelos, o sea, no trabaja ni con humanos, ni con ratones, ni con ratas. Entonces, lo que hacemos es preguntarle si ya sabe que hay un genoma de referencia, porque si hay un genoma de referencia, de ahí se pueden sacar los transcritos y crear algo personalizado, algo que se llama custom. Entonces, crear un kit para depresión de un organismo no modelo. Entonces, eso normalmente requerimos que nos apoyen, primero en decirnos qué especie están trabajando, segundo que ustedes verifiquen que hay un genoma de referencia, encontrar los transcritos que se quieren eliminar de los ribosomales y luego entonces podemos trabajar con eso. Vemos entonces, doctora, agradeciéndole por las respuestas tan específicas a sus preguntas, cómo este mundo de la genómica y el estudio de la genómica tiene un impacto muy grande en el ejercicio de la medicina y en el futuro de la medicina translacional, de la medicina de precisión, de la medicina personalizada, que sin duda alguna va a escribir y va a arrojar luz enorme sobre muchos tratamientos que hoy día se basan en muy poca evidencia científica. Creo que al identificar microorganismos, modificaciones genéticas de los mismos relacionadas
con la dieta, con el medio ambiente, con cuestiones raciales, vamos a poder personalizar más y ser más eficaces y más eficientes en nuestro tratamiento. Por tanto, como dije en la primera conferencia y usted también lo mencionó desde el inicio de su conferencia, pareciera que esto es una sofisticación o un gasto oneroso, pero cuando hacemos números y vemos el impacto que tiene en la calidad de vida de las personas, pero también el éxito que tiene un tratamiento así dilucidado, podemos ver que es una necesidad urgente enfocarnos en el estudio de nuestras poblaciones desde este punto de vista. Le agradezco mucho por su excelente conferencia y les invito a todos a participar en las siguientes conferencias que serán igual de interesantes.